Mi nombre es Marly Mariana Molinar Telles, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua y en este video voy a presentar la toma de los signos vitales. Y pues para empezar voy a explicar un poquito de cada uno de ellos. El pulso arterial y la frecuencia cardíaca. El pulso arterial es la onda pulsátil de la sangre. Está originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Representa el rendimiento del latido cardíaco y la adaptación de las arterias. La velocidad del pulso, es decir, los latidos del corazón por minuto, es lo que corresponde a la frecuencia cardíaca. Los sitios para tomar el pulso son el pulso temporal, que es en la arteria temporal, el pulso carotídeo en la arteria carótida, pulso braquial en la arteria humeral, el pulso radial en la arteria radial, el pulso femoral en la arteria femoral, el pulso popliteo en la arteria poplitea, el pulso pedio en la arteria pedia, pulso tibial en la arteria tibial posterior y pulso apical en el ápex cardíaco. Y los más utilizados con el pulso son el pulso carotídeo radial, braquial y femoral. La técnica para tomar el pulso arterial radial es que el paciente debe estar cómodo con la extremidad apoyada o sostenida con la palma hacia arriba. Después de aplicar suavemente las yemas de nuestro dedo índice y medio en el punto en que la arteria pasa por el hueso. Después de esto es contar los latidos durante 15, 20 o 30 segundos y multiplicar ese valor por 4, 3 o 2 según corresponda. Si el flujo presenta alguna irregularidad, se debe llevar el conteo durante 1 minuto completo o incluso más. Después registrar e interpretar el hallazgo y tomar las decisiones pertinentes. La técnica para tomar la frecuencia es colocar al paciente en sedestación, después colocar el diafragma del estetoscopio en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda. Después contar los latidos en 6, 15 o 30 segundos y multiplicarlo por 10, 4 o 2 según corresponda para obtener el número de latidos por minuto. Y los valores normales de la frecuencia cardíaca por edad son en recién nacido de 140 a 160 latidos por minuto, al año de 130 a 115, a los 12 años de 115 a 100, en el adulto de 80 a 70, en el anciano de 70 a 60. Eso no fue claro, soy muy demasiado gay, me acabo de dar cuenta. No es cierto. Este fin de semana me he sentido vulnerable, emocionado, libre, cosas. Estoy pasando por tanto. Es solo que no hay espacio para ti y para mis emociones en esta cama. ¿Me explico? Está bien. Qué comprensiva. Así que, Entiendo. gracias. Gracias por entenderlo. Acepta. ¿Aceptas qué? Acepta el reto. Acepta el reto de ser tu compañera. No, no lo estás entendiendo. No te necesito. La temperatura corporal se define como el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor generado, termogésis, y el calor perdido, termólisis, por el organismo. Factores que afectan la termogénesis es la tasa metabólica basal, la actividad muscular, adrenalina, noradrenalina, estimulación simpática, producción de tiroxina, entre otros. Y los factores que afectan la termólisis es la conducción, radiación, convección y evaporación. La temperatura corporal promedio normal en los adultos sanos, medida en la cavidad bucal, es 36.8 grados centígrados. Existen diferencias en los valores de acuerdo con el territorio anatómico que se emplea en la medición. Así, la temperatura rectal es 0.3 grados centígrados superior a la obtenida en el mismo momento en la cavidad oral y esta, a su vez, excede en 0.6 grados centígrados a la registrada simultáneamente en la axila. La técnica para tomar la temperatura es asegurarse de que la columna de mercurio marque menos de 35 grados centígrados. Después, limpiar con una torunda alcoholada el termómetro para desinfectarlo. El tiempo de colocación de manera oral son 3 minutos en pacientes sin alteración de conciencia.
En la axila o ingle previamente secas, colocar el termómetro de 3 a 5 minutos. Y de forma rectal, paciente en decúbito lateral con genuflexión en los miembros inferiores, introducir el recto en el termómetro lubricado y esperar 1 minuto. Para todos los casos, retirar el termómetro y leerlo. Los valores normales de la temperatura corporal en el recién nacido es de 36.1 a 37.7 grados centígrados. En el lactante es de 37.2, de 2 a 8 años de 37 grados, de 8 a 15 años de 36.5 a 37, en el adulto de 36.4 a 37.2 y en la vejez igual o mayor a 36 grados centígrados. Y ya póntelo. Bueno, yo te lo tengo que poner, ¿verdad? Me dices así. Sí. Frecuencia respiratoria. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. Cuando se miden las respiraciones, es importante tener en cuenta también el esfuerzo que realiza la persona para respirar, la profundidad de las respiraciones, el ritmo y la simetría de los movimientos de cada lado del tórax. La técnica para valorar la frecuencia respiratoria mediante inspección es que el paciente esté lo más cómodo posible y sin alterarlo y contar los movimientos torácicos, es decir, la expansión torácica. Contar durante 30 segundos y multiplicar este valor por 2 si la respiración es regular. Y en caso de que la respiración sea irregular, contar por 1 minuto o más de 1 minuto. Y la técnica para valorar la frecuencia respiratoria mediante auscultación es colocar al paciente en sedestación y de acuerdo a la proyección anatómica de los pulmones en el tórax, colocar el diafragma del estetoscopio sobre la pared torácica, de manera que no quede situado sobre alguna estructura ósea. Después cuantificar el número de respiraciones en 30 segundos, multiplicarlo por 2 si la respiración es regular y en caso de que sea irregular, cuantificarlas por 1 minuto o más tiempo. Después registrar el dato. Los valores normales de la frecuencia respiratoria en el recién nacido es de 30 a 80 respiraciones por minuto, en el lactante menor de 20 a 40, en el lactante mayor de 20 a 30, niños de 2 a 4 años de 20 a 30, niños de 6 a 8 años de 20 a 25 y en el adulto de 15 a 20 respiraciones por minuto. La presión arterial resulta de la fuerza ejercida por la columna de sangre impulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos. La fuerza de la sangre contra la pared arterial es la presión sanguínea y la resistencia opuesta por las paredes de las mismas es la tensión arterial. Estas dos fuerzas son contrarias y equivalentes. La presión sistólica es la presión de la sangre debida a la contracción de los ventrículos y la presión diastólica es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan. La presión arterial está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Se cuantifica por medio de un manómetro de columna de mercurio o aneroide tensiómetro. Sus valores se registran en milímetros de mercurio. La técnica para la toma de la presión arterial con un baumanómetro
es que el paciente debe estar idealmente descansado, acostado o sentado. Tiene que ubicar el brazo apoyado en su cama o mesa en posición supina. Después colocar el tensiómetro en una mesa cercana de manera que la escala sea visible. Fijar el brazalete alrededor del brazo previa selección del manguito de tamaño adecuado, con el borde inferior 2.5 centímetros por encima de la articulación del codo, altura que corresponda a la del corazón, evitando excesiva presión del brazo. Palpar la arteria radial, insuflar en forma continua y rápida hasta que el nivel deje de percibir el pulso. Esto equivale a la presión sistólica palpatoria. Después hay que desinflar el manguito en forma rápida y continua. Esperar 30 segundos antes de reinsuflar. Colocar el estetoscopio en posición de uso, en los oídos con las olivas hacia adelante. Con las puntas de los dedos medio e índice localizar la pulsación más fuerte, colocando el estetoscopio en este lugar, procurando que éste no quede por abajo del brazalete, solo que toque la piel sin presionar. Después sostener la perilla de goma con la otra mano y cerrar la válvula. Mantener el estetoscopio sobre la arteria. Realizar la acción de bombeo con la perilla e insuflar continua y rápidamente el brazalete hasta que el mercurio se eleve 20 o 30 milímetros de mercurio por arriba del nivel de la presión sistólica palpatoria. Después aflojar cuidadosamente la válvula y dejar que el aire escape lentamente de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. Escuchar con atención el primer latido claro y rítmico, observar el nivel de la escala de milímetros de mercurio y hacer la lectura. Esta cifra es la presión sistólica auscultatoria. Después seguir abriendo la válvula para que el aire escape lentamente y mantener la mirada fija en la columna de mercurio. Escuchar cuando el sonido agudo cambia por un golpe fuerte y amortiguado. Este último sonido claro es la presión diastólica auscultatoria. Después abrir completamente la válvula, dejando escapar todo el aire del brazalete y retirarlo. Repetir el procedimiento para confirmar los valores obtenidos o bien para aclarar dudas, y registrar las anotaciones correspondientes y tomar las conductas pertinentes a los hallazgos. Los valores normales de la presión arterial por edad son en el lactante de 60 a 90, en la presión sistólica y diastólica de 30 a 62. De 2 años de 78 a 112 presión sistólica y diastólica de 48 a 78. A los 8 años de 85 a 114 milímetros de mercurio en la presión sistólica y en la presión diastólica de 58 a 88. Y en el adulto de 100 a 140 presión sistólica y presión diastólica de 60 a 90.